Hola, 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 Dios te bendiga de gran manera. Vamos a estar dando comienzo a esta nueva enseñanza. Vamos a estar hablando acerca del profeta Jeremías. Muchas veces lo hemos escuchado, sí, que se lo ha nombrado como el profeta llorón. Y no se le dice de esta manera de un sentido despectivo o de burla, sino que simplemente pasó la mayor parte de su vida derramando lágrimas, ¿sí? Porque, bueno, ahora vamos a estar viendo el motivo. Dios eligió a este hombre que tenía un corazón paternal, una voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas para comunicar un mensaje severo de juicio. El mensaje que tuvo que proclamar quebrantó su propio corazón. Este hombre fue un gran siervo de Dios. El mensaje de Jeremías fue el más desagradable jamás comunicado a un pueblo y fue rechazado. Fue considerado un traidor a su país porque dijo que había que rendirse a Babilonia. El profeta Isaías, casi un siglo antes de él, había hablado de resistir. Ahora, ¿por qué este cambio? Y es que en los días de Jeremías solo quedaba una cosa por hacer, y era rendirse ante el enemigo. Antes de que te formaras en el vientre te conocí, y antes que nacieras te consagré, te di por profeta a las naciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra aquí refiriéndose a la vida de este profeta? ¿Y cuántas veces hicimos estas palabras dichas por el Señor hacia nuestras propias vidas? Nos alegramos de que la madre de Jeremías no creyera en el aborto, pues este gran profeta entonces nunca habría nacido. Con nosotros pasa lo mismo. Dios también nos protegió a cada uno de nosotros. Antes de que tuviéramos nosotros ahí en los pensamientos, Dios ya tenía un propósito con cada uno de nosotros. ¿Por qué le habló Dios de esta manera a Jeremías? Bueno, es que Dios le iba a pedir a Jeremías que comunicara un mensaje al pueblo de Judá que sería rechazado. El profeta iba a ser encarcelado debido a su identificación pública del lado de Dios. Su mensaje quebrantaría su propio corazón porque él amaba a su pueblo y detestaba decirles los que le había de suceder. Pero Dios quería un hombre como este, un hombre tierno, para comunicar al pueblo su mensaje. A la corte de los antiguos reyes Acab y Jezabel, Dios había enviado a un profeta duro llamado Elías. Pero antes de que el reino de Judá fuera conducido al cautiverio, Dios quiso que su pueblo supiera que Él los amaba y que quería salvarlos, quería librarlos. Por tal motivo escogió a este hombre llamado Jeremías. Por lo tanto, Dios le estaba hablando de esta manera a Jeremías para animarle. Le dijo que él era lo que él había llamado y lo había consagrado y nombrado profeta. La palabra santificar simplemente significa apartar, separar para el uso de Dios. Aquellas vasijas viejas que había en el tabernáculo o tienda del desierto y en el templo, que había sido rozados y golpeados por el uso durante tantos años, fueron llamados vasos santos, vasos santificados. Y, teniendo en cuenta que el aspecto de tales vasos indicaba claramente que debían ser cambiados por otros nuevos, ¿por qué eran llamados santos? Porque estaban dedicados al uso de Dios. Cualquier cosa que esté separada, dedicada al uso de Dios, se considera santificada. Es decir, cada uno de nosotros también somos llamados santos o apartados por Dios. Esto significa que Dios ya vio en nosotros algo, por lo cual Él nos separó y nos usa para su gloria. Fue como si Dios le hubiera dicho a Jeremías: antes de que nacieras te consagré para mi uso, así que no te preocupes por el efecto de tu mensaje, tú simplemente comunícalo. ¿Y cuántas veces esto también se nos hace eco en nuestras vidas? La respuesta del profeta la vamos a ver en el versículo 6. Yo dije: Señor Dios, yo no sé hablar porque soy un muchacho. En aquellos días Jeremías tenía probablemente unos 20 años de edad. Pero ante la palabra de este versículo, nosotros no lo imaginamos con esa edad. En realidad, él no era un niño en la forma en que usted y yo pensamos de un niño. La palabra niño aquí es la misma palabra que se tradujo joven en Zacarías capítulo 2, versículo 4, donde el ángel le dijo a Zacarías: corre,
habla este joven. En verdad, Jeremías era un hombre joven y lo que quería decir era lo siguiente: yo soy joven, una persona sin experiencia. Soy incapaz de llevar a cabo semejante tarea. No me considero preparado para ello. No sé si alguna vez te pasó, porque a mí me pasó esto, lo mismo que le pasó al profeta Jeremías. No sentirme capaz ni útil, ni seguro de llevar una palabra. Ahora, ¿se ha dado usted cuenta de que la persona que Dios usa es la que piensa que no puede hacer estas cosas? ¿Sí? Esto es lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Nosotros por ahí nos sentimos de que Dios no nos va a usar, pero eso es mentira. Cierta ocasión, una persona que desempeñaba cierto ministerio cristiano fue a ver a un siervo de Dios veterano, de gran experiencia, para quejarse, lleno de celos hacia otras personas, y le dijo: yo tengo más capacidad que tal persona, mejor preparación, mayor facilidad de palabra, y me gustaría saber por qué Dios está usando a esa persona y no a mí. El veterano maestro le respondió: su problema es que usted se considera capaz y competente para hacerlo todo. La otra persona, a quien usted se refiere, cree que no puede llevar a cabo su ministerio para Dios por sí misma. Y el caso es que Dios siempre utiliza a esa clase de persona. Dios elige a las personas que son conscientes de su debilidad, tal cual como le pasó a Jeremías. Jeremías se sintió insuficiente, incapaz, poco preparado. Ahora vemos la respuesta que Dios le dio. Leamos los versículos 7 de este primer capítulo del libro de Jeremías. Me dijo el Señor: no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. Tomemos nota de la frase dirás todo lo que te mande. Son precisamente las comunidades e iglesias cristianas que creen en la Biblia las que están creciendo numéricamente y en desarrollo espiritual, y en donde se vive una dinámica de testimonio y expansión. Allí los maestros y predicadores creen lo que están diciendo y no se dejan llevar por ideas o teorías que suelen pasar con el tiempo para dar lugar a otras. En estas palabras a Jeremías vemos que el profeta proclamaría su mensaje con una autoridad dada por Dios mismo. Por ello, estas palabras que le sirvieron de ánimo y de consuelo a él son válidas también para todos aquellos que difundimos la palabra de Dios. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Qué tremendas palabras. Aquí vemos la seguridad que transmiten estas palabras. No temas delante de ellos. Esa seguridad convierte la tarea de proclamar la palabra de Dios en una labor agradable. Por ello, Dios le dijo que fuera donde Él le enviara para comunicar su mensaje con convicción y con valor. La palabra nunca volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Dios la envió. Cada vez se necesitan más personas que hablen con autoridad de lo que Dios ha escrito en su palabra. Esto es todo lo que Él nos pide que hagamos. En un sentido es una tarea sencilla y en otro sentido es una labor muy difícil. Dios le dijo a Jeremías: no temas, porque contigo estoy para librarte. Es como si le hubiera dicho: tranquilo, que estoy de tu parte. Y cuánto ánimo nos dan estas palabras a nosotros también. Tranquilo, yo estoy de tu parte. Yo estoy de tu lado. Sigue diciendo la palabra de Dios. Extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Señor: he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Esta es una frase muy importante. Dios ha inspirado las palabras de las Sagradas Escrituras, no simplemente los pensamientos o las ideas de la Escritura. Por ejemplo, el diablo no fue inspirado por Dios para contar una mentira, pero el registro de la Biblia que relata que el diablo dijo una mentira, eso es inspirado. Tenemos que entender que todo lo que está en la Biblia fue escrito por personas como nosotros, pero esas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Sigue diciendo la palabra:
mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Esa era la tarea que tenía que hacer este profeta. Arrancar y destruir, arruinar y derribar, edificar y plantar. Jeremías fue ignorado, pero acerca de quién han leído innumerables creyentes de todas las épocas y leemos en la actualidad, pues acerca de Jeremías. Yo me imagino que si Jeremías, el Señor le hubiese contado toda la historia completa, si le hubiese dicho, mira Jeremías, yo te he puesto en este día para que vayas y hables. Obviamente él se hubiese excusado diciendo que era un niño o que era un muchacho y que no estaba capacitado para dar tal mensaje. Pero ¿qué pasaba si Dios le decía, todo lo que vos vas a hablar va a quedar registrado? Y durante miles de años muchas personas van a estar hablando acerca de ti. Cuán difícil o cuán distinta hubiese sido la historia, ¿verdad? El libro de Jeremías es la palabra de Dios. Ha sobrevivido y va a perdurar en nuestra época. Usted y yo estamos viviendo en un mundo donde ya no se escucha a Dios, donde su voz ya no se escucha en los centros de decisión política, en las aulas de las universidades o en los colegios y entre muchos científicos, pero Dios continúa hablando y su palabra sobrevivirá. Dios le estaba diciendo a Jeremías que le asignaría la responsabilidad de comunicar su palabra al reino de Judá. Y como quizás en este tiempo Dios también te está dando la responsabilidad para que tú le hables, quizás a tu ser querido, a tu amigo, en el trabajo, a donde Dios te quiera mandar. Su palabra al reino de Judá. Y el pobre Jeremías quería retirarse incluso antes de comenzar su tarea. Finalmente por hoy, el versículo 19 de este primer capítulo del libro de Jeremías dice así: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Fue como si el Señor le hubiera dicho, sigue adelante Jeremías, ellos se te van a resistir, no querrán escuchar tu mensaje, pero tú tienes que comunicarlo. Jeremías se sintió incapaz e indigno del oficio de profeta y había expresado ese sentimiento como una excusa. Pero Dios le dijo, voy a poner mis palabras en tu boca y tú estarás expresando mis propias palabras. Tenemos que recordar que nunca se producirá una gran renovación o reforma hasta que se coloque un énfasis verdadero sobre la palabra de Dios. Quizás te sientas identificado como yo sí me siento identificado con esta historia. Muchas veces cuando me tocó compartir una palabra, sí, he dudado, pero no por lo que Dios me dice, sino que he dudado en mi propia persona. He dicho, ¿será que el mensaje que voy a dar, será que las personas van a creer? ¿Será que la palabra que voy a soltar va a producir un cambio en esa persona? ¿Será que esa persona se va a ir contenta, se va a ir alegre? Pero un día entendí y comprendí que si Dios me eligió por algo. Y yo tenía que estar seguro y tenía que estar tranquilo, que yo lo que esté hablando tiene que ser la palabra de Dios. Tengo que estar tranquilo, como usted también tiene que estar tranquilo. Si usted ha sabido entender este tiempo de que fue llamado por el Dios vivo, si usted ha podido entender en este tiempo que hay un propósito en su vida, si usted puede entender en este tiempo que nos tenemos que seguir capacitando, nos tenemos que seguir instruyendo en la palabra de Dios, que tenemos que ser obedientes, que tenemos que estar tranquilos, que tenemos que estar seguros que Dios a donde nos mande, Dios quizás nos va a mover a nosotros para que vayamos y hablemos a muchas personas, o quizás nos mueve para que le hablemos a una persona, yo no lo sé, pero tenemos que ser permeable a la voz de Dios, que podamos decir, heme aquí, envíame a mí, y no mirar para un costado para que mande a otra persona. Tenemos que ser una materia dispuesta para lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga de gran manera, que esto te sirva de gran utilidad, y si lo quieres compartir con aquella persona que tú crees que le va a ser de bendición, hacelo tranquilo, que podamos estar meditando y reflexionando en este tiempo acerca de esta palabra, que nos podamos sentir identificados con este gran varón de Dios, que comenzó su vida dudando, pero después cuando se dejó usar por Dios fue una herramienta impresionante en sus manos. Y hasta el día de hoy, cuando han pasado miles de años de su vida, todavía nos seguimos inspirando en su libro, ¿sí? Que Dios te bendiga de gran manera, que Dios te conceda las peticiones de tu corazón, que Dios te sorprenda grandemente en este tiempo y nos volveremos a encontrar días posteriores en otra lección. Dios te bendiga de gran manera.
Amén y amén.